tardes, bienvenidas y bienvenidos a este Monday Health Economics Seminar en el marco de la Cátedra Alfa Sigma Universidad de Cantabria en Economía de la Salud y Resultados en Enfermedades Inmunomediadas. La ponencia de hoy será impartida por la doctora Isabel Pineros, directora del Departamento de Prestación Farmacéutica y Acceso de Farmaindustria. Y como hacemos siempre, pues vamos a presentar brevemente a nuestra ponente, ¿vale? Isabel es doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y posgrado en evaluación de las tecnologías sanitarias por la Universidad Pompeu Fabra. Es funcionaria del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares del Estado, actualmente en excedencia, ¿no? Por el puesto que he indicado ya que ocupa en la actualidad. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en todos los ámbitos relacionados con el desarrollo y acceso del medicamento, así a una primera etapa de investigación en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, siguieron otras ya en la Administración Pública, en ámbitos como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y finalmente en la Dirección General de Cartera Común del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, donde ha ejercido en los últimos años como vocal asesora. En esta última etapa, en la Dirección General de Cartera Común del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, ha realizado labores de evaluación, estrategia, negociación y coordinación en la financiación y fijación de precio de los medicamentos, siendo hasta febrero de 2021 miembro vocal y secretaria en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. Desde el 1 de febrero de 2021 es directora del nuevo Departamento de Prestación Farmacéutica y Acceso de Farmaindustria, realizando en la patronal labores de representación institucional, seguimiento y análisis de la situación de disponibilidad, elaboración y coordinación de propuestas para mejorar el acceso de los medicamentos. Sin más dilación, damos paso a Isabel para que dé comienzo la sesión y de nuevo, Isabel, desde la cátedra, te agradecemos tu disponibilidad y participación en este seminario. Pues muchas gracias, Paloma. David, encantada, muchas gracias por la invitación. Estoy viendo a Flora. La verdad es que es un gusto estar, aunque sea online. Ya he dicho que me hubiera gustado estar allí presencial, pero bueno, en otra ocasión será. Y muy agradecida porque consideréis que, bueno, que es relevante que pueda yo participar en uno de estos seminarios, ¿no? Entonces, bueno, para no retrasarme más, comparto la presentación, que me han dicho que son 25 más 25 y voy a intentar ajustarme a los 25 más 25. A ver. ¿Se ve bien? ¿Se ve? A ver. Vemos, pero, sí, vale, pero se ha avanzado. La presentación empezada, exacto. Se ha avanzado. Bueno, pues el título del seminario es Proceso de financiación y fijación de precio de los medicamentos y acceso temprano. La ponencia la ha intentado orientar hacia una propuesta de cómo creemos desde Farmaindustria que los procedimientos pueden contribuir a mejorar la disponibilidad de los medicamentos para los pacientes. Parece que es una situación compartida que los medicamentos tienen ahora mismo una situación en nuestro país de disponibilidad que podría ser mejorable y por eso creemos que tener unos procedimientos específicos pueden contribuir a mejorar en esos resultados de disponibilidad. Este es un breve esquema de cómo he organizado la ponencia y primero tengo una breve introducción que es un poco poner en valor en un contexto histórico cuáles podríamos destacar como hitos relevantes farmacológicos a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Cómo podemos destacar en rojo las principales enfermedades para las cuales se han dirigido nuevos medicamentos. Aquí no están todos los que son, pero sí es verdad que son todos los que están. El último lo he tenido que añadir, he añadido solamente la terapia génica basada en CRISPR como nueva alternativa terapéutica para enfermedades de la sangre, ¿no? De los trastornos de los glóbulos rojos. En este informe, que es, a mí de la verdad que me gusta bastante, elaborado por IQVIA, lo que se muestra son cuáles son las tendencias globales en investigación, en ensayos clínicos y en nuevas moléculas y cuáles son las enfermedades o las dianas terapéuticas a las que se dirigen. Aquí veis en este gráfico cuáles serían los ensayos clínicos que están iniciados por área terapéutica a nivel mundial en fases 1 y fases 3. Y el horizonte temporal es del año 2014 a 2022. Vemos cómo las diferentes colores representan unas áreas terapéuticas y cómo la oncología, la inmunología, las enfermedades metabólicas y de endocrino y la neurología
supone casi el 80% de la investigación clínica que se está haciendo en la actualidad. Como digo, este informe lo que hace es que evalúa tendencias en autorizaciones y lanzamientos de nuevos medicamentos y lo podéis consultar porque es de acceso abierto. Si vamos a cuáles son las nuevas sustancias activas que han sido lanzadas en el año 23 globalmente, vemos cómo, por ejemplo, en el año 2021 se ve claramente cuáles han podido ser los lanzamientos con el COVID, ¿no? Que sería la franja verde clarita. Vemos cómo en el año 2023 se ha incrementado en un 10% el número de moléculas que se han lanzado, han pasado de 63 a 69, y cómo la oncología sigue siendo el área terapéutica campeona en nuevas moléculas, nuevos principios activos. El siguiente campo sería el campo de la neurología y el siguiente sería más pequeñito, las enfermedades infecciosas. Sí que llama la atención cómo en el año 21 teníamos una franja mucho más amplia, por ejemplo, para las enfermedades del sistema inmune, cómo esa franja naranja, que aparecía importante, de una manera importante, en el año 21 ha pasado a ser una línea en el año 23. Las moléculas dirigidas a las enfermedades inmunológicas en el año 23 han surgido menos moléculas. Pero en general, las enfermedades oncológicas, el cáncer, el tratamiento del cáncer, sigue siendo la enfermedad ahora mismo campeona en cuanto a nuevos desarrollos. Todo esto es para poner un poco en contexto cuáles son los enormes avances que se están produciendo, que hay, verdaderamente se puede considerar que hay una revolución terapéutica y cómo es necesario, es importante que estos avances, que son bastante complejos, consigan llegar a los pacientes. En esta diapositiva lo que reflejo es un poco, de una manera grosera, cómo se traslada desde la investigación y el desarrollo en medicamentos. Aquí he incluido es un esquema muy sencillo donde te dice cuánto tiempo te tarda en desarrollar una molécula y cuál es la posibilidad de éxito que tiene desde que se inicia la primera investigación básica o incluso las fases menos avanzadas de un ensayo clínico. ¿Cuáles son las posibilidades de tener una nueva molécula? Generalmente el desarrollo es entre 10 y 13 años. La siguiente etapa, una vez que tenemos toda la investigación clínica finalizada, sería la etapa regulatoria, la etapa de autorización. En este caso tenemos a la Agencia Europea del Medicamento y concretamente a la Comisión Europea, la que decide y autoriza los medicamentos a nivel europeo, que luego llega a una etapa nacional donde la Agencia Española del Medicamento, una vez que la compañía comunica su intención de comercializar en España, concede el código nacional a esa presentación, es a nivel de presentación, y luego tendríamos la etapa de financiación y fijación de precio, que es una etapa exclusivamente nacional, donde intervienen tanto la Dirección General de Cartera Común como la Comisión Interministerial de Precios, con diferentes roles, y luego como tenemos un tercer escalón, a mí me gusta hablar del tercer escalón, que es el acceso regional, donde las competencias en gestión de la prestación farmacéutica están transferidas en las 17 comunidades autónomas. ¿Cómo es la investigación clínica en nuestro país? He traído solamente pues un breve detalle de cómo es la investigación clínica en nuestro país. La investigación clínica en nuestro país es excepcional, es sobresaliente. Tenemos en el año 2022 832 ensayos clínicos iniciados. El 91% de los promotores son la industria farmacéutica y es muy destacable que el 22% de esta investigación clínica que se realiza en nuestro país y que se inicia cada año está enfocada a las enfermedades raras. En oncología, que sería, hemos visto antes en el informe, que es en el pipeline, es la franja más gruesa, tenemos el 34% de la investigación clínica. ¿Qué supone esto para nuestro país? Primero, que la investigación clínica que se hace es de calidad, que supone una enorme ventaja para nuestro sistema sanitario, que es muy relevante para los profesionales que son investigadores en estos ensayos clínicos y que les permite tener alternativas terapéuticas antes incluso de la autorización para poder prescribir para los pacientes o utilizar para los pacientes y, por supuesto, para los pacientes que sin duda son los mayores beneficiados de tratamientos que a lo mejor
en otras condiciones, si no se participara en esa investigación, no podrían alcanzar el tratamiento a lo mejor hasta pasados 10 años o 8 años. Si descendemos a la etapa de autorización, estos son los datos de los informes que se publican por parte de la EMA, todo esto es de información pública. Tenemos que en el año 2022 se autorizaron 41 medicamentos con nuevos principios activos. Tenemos 21 medicamentos huérfanos, es una cifra bastante relevante. También destaca cuántas de esas autorizaciones son autorizaciones condicionales y autorizaciones excepcionales, a las que luego me voy a referir en las diapositivas siguientes. Y si vemos cómo es la comparativa con el año 23, tenemos también bastantes nuevos medicamentos con principios activos novedosos. Tendríamos 39. 17 medicamentos huérfanos y también en este caso tendríamos 8 autorizaciones condicionales y una autorización bajo circunstancias excepcionales. Como veis, estos datos son bastante elevados de nuevos medicamentos. Pero estos nuevos medicamentos luego tienen que llegar a los países, y en este caso a nuestro país, ¿no? A España. Hay un informe que es bastante conocido a nivel europeo que lo que hace es seleccionar una cohorte de medicamentos que están autorizados por procedimiento centralizado en 4 años, una cohorte de 4 años, y lo que mide es la disponibilidad de esos medicamentos en los distintos Estados miembros un año después. Se mide en todos los países de la Unión Europea y como es un informe que recurrentemente se realiza de manera anual, nos permite realizar un análisis, una evolución de cómo avanza, cuál es el indicador de disponibilidad de medicamentos a lo largo de los diferentes informes. Si limpiamos dentro de esa cohorte de países, los países quizá más próximos a nosotros, podemos establecer una comparativa intrapaís y también entre países. En el caso español, el informe del año pasado fue mejor que el del año anterior, teníamos una disponibilidad de 58%, pero es cierto que para esa misma cohorte de medicamentos otros países tienen una situación de disponibilidad mejor. Y aquí veis los porcentajes. Si vamos a la gráfica de la derecha, lo que se analiza es el tiempo desde que se autoriza por la Comisión Europea hasta que el medicamento está incluido en las listas de reembolso. En nuestro caso, la entrada en el nomenclator. La entrada en el nomenclator, acordaos que es a nivel nacional, no entra aquí la etapa regional. Y en España, lo que se aprecia es una tendencia al alza con respecto a los últimos 4 informes que se ha publicado por parte de IQVIA, ya que el tiempo medio ha pasado de ser de 414 días a 629. Y este es un dato que está realizado, que se puede realizar con fuentes de datos públicas. Podríamos reproducir, por lo menos en España, este resultado exactamente igual. Estos datos lo que nos evidencian es que nuestra situación de disponibilidad, la financiación de los medicamentos podría ser mejor o al menos podrían intentar acortarse esos tiempos. Cuando solamente analizamos un resultado de disponibilidad en anual, ¿no? Lo que tenemos es con los datos de Bifimed, que en el año 23 se han financiado 51 medicamentos con nuevos principios activos, se ve una clara mejoría porque el número de medicamentos con nuevos principios activos en el 22 era de 36 y en el 21 de 35. Y tenéis que de estos 51 medicamentos, el 39% se ha financiado en la primera comisión interministerial en la que se incluyeron. El 35% se han financiado en la segunda vuelta, en alegaciones de la comisión interministerial, y el resto son medicamentos que han pasado por un segundo o incluso un tercer procedimiento porque previamente se había resuelto su no financiación. En este caso, lo que se ha medido es el tiempo desde el Código Nacional, que está publicado en la base de datos CIMA de la agencia, hasta la fecha que aparece en Bifimed, y la media son de 598 días. Cuando se analiza por subtipos de medicamentos y se analiza en función de si son medicamentos huérfanos oncológicos o no oncológicos, medicamentos oncológicos no huérfanos y no huérfanos no oncológicos, podemos ver cómo
los tiempos medios que se ha tardado en tomar la decisión de incluir en la financiación varía en función de estos nichos o de estos grupos de medicamentos. En este caso, estos medicamentos que están financiados en el año 2023, los medicamentos que más se tardó fueron los medicamentos huérfanos no oncológicos. Fueron 7 medicamentos huérfanos no oncológicos con una media de 779 días. También quiero incidir en que, lo he comentado antes, estos días tan elevados, este número tan elevado de días, también corresponde a que son medicamentos que previamente estaban no financiados. Es decir, en un principio se resolvió su no financiación y con posterioridad se ha decidido incluir en la financiación. Por lo tanto, el tiempo que media desde el Código Nacional hasta la decisión de financiación es tan elevado. Este es uno de los motivos por el cual puede ser tan alto el número. También se puede analizar cómo son esas decisiones de financiación. Sabéis que los medicamentos, la Comisión Interministerial tiene la potestad de incluir o de proponer a la Dirección General la financiación de los medicamentos conforme a toda la indicación terapéutica autorizada en la ficha técnica, o proponer una restricción seleccionando una subpoblación de pacientes, o bien, además de fijar el precio, decidir acuerdos adicionales a la financiación, tipo techo de gasto, coste máximo por paciente, acuerdos de volumen, etcétera, pago por resultados. Pues bien, cuando se analiza cómo ha sido la financiación de esos 51 medicamentos, en este caso 53, porque aparecen 2 nuevos medicamentos con principios activos que ya eran conocidos, pero en otra indicación, vemos como también se produce un incremento en el número de medicamentos en los que adicionalmente se aplica o bien una selección de pacientes, que es lo que llamamos una restricción en la indicación, o bien un acuerdo de tipo económico o ambos. Con lo cual se aprecia una clara tendencia a realizar una financiación con una serie de acuerdos adicionales a la fijación del precio. Cuando se analiza más detalladamente cómo son los procesos implicados en la disponibilidad de medicamentos y vemos las mismas etapas que os he comentado antes, observamos algunas diferencias en cuanto a si tienen un procedimiento o una duración establecida clara o no. En el caso de la autorización europea, esta duración del procedimiento centralizado está perfectamente establecido en un reglamento que te dice que son 210 días para la opinión positiva del comité, del CHMP, al que le tenemos que añadir luego más o menos de media 67 días, que es lo que tarda la Comisión Europea en autorizar definitivamente, en emitir ya el dictamen, la decisión positiva de financiación. En el caso de los medicamentos que son autorizados por procedimiento acelerado, es un procedimiento más corto y también está perfectamente acotado. Son, en vez de 210 días, 150 días, al que le tenemos que sumar los 60-67 días después de la decisión. El proceso de financiación y fijación de precios también tiene una duración determinada. Esta duración viene marcada en la Directiva 89/105 y te dice que tiene que ser 180 días. El tercer escalón, que es el acceso regional, sí es cierto que al tener un traspaso de competencias de 17 comunidades autónomas, ahí tenemos ya diferencias entre las comunidades autónomas en función de si tienen comisiones o no tienen comisiones. Hay una decisión centralizada por comunidad, o bien existe una decisión ya, por ejemplo, en compra pública por hospitales. Y también le tenemos que añadir a esta etapa la ley de contratos del sector público, en el cual, bueno, pues se añade de media aproximadamente 7 meses más. Bueno, pues hasta que el medicamento no entra en el nomenclátor de financiación, las compañías no comercializan sus medicamentos. Y esto claramente marca el momento en el cual se puede incidir para conseguir, bueno, que el medicamento esté disponible lo antes posible. Por eso pensamos que sería necesario mejorar los procedimientos. ¿Cómo es la autorización de medicamentos? Por poner una comparativa, la autorización de medicamentos es una autorización centralizada
que tiene una directiva comunitaria de obligado cumplimiento, que luego se ha traspuesto, y un reglamento que es el 726/2004. No solamente están estas dos normas europeas, sino que además luego tenemos toda una serie de documentos de consulta, de guidelines, de módulos que te indican, Eudralex, que te indica cómo tienes que preparar la documentación, cómo tienes que elaborar tu dossier, cuántos módulos, los distintos módulos en los que tienes que prepararlo para conseguir la autorización. Es una información pública y cuando se entra a la página web de la agencia se puede consultar todas estas guidelines y toda esta normativa adicional y todas, bueno, pues lo que son las guías de recomendación. El procedimiento centralizado es un procedimiento, por tanto, que está específicamente regulado, está en el reglamento 726 del 2004. En él aparece un cronograma de acciones, existen unos intercambios calendarizados de información entre la EMA y las compañías farmacéuticas. La comunicación que se establece por parte de la EMA a las compañías farmacéuticas en cuanto a la evaluación de su medicamento te permite clasificar las objeciones en mayores o menores que se tienen que resolver. Existe incluso la posibilidad de audiencia durante el procedimiento de autorización centralizado a la compañía si es necesario. Es decir, existe todo un proceso perfectamente ordenado y además es público. Las compañías saben en todo momento qué es lo que le está ocurriendo a su medicamento. Cuando vamos a la parte, a la parte nacional, es una parte, bueno, pues prácticamente son días, porque es en el momento que la compañía farmacéutica comunica a la Agencia Española del Medicamento su interés en comercializar en España, lo que ocurre es que automáticamente se concede un código nacional y, bueno, pues se utilizan los materiales, etcétera, ¿no? Pero aquí sí que no hay, son días en la concesión del código nacional. En la Agencia Europea también tenemos posibilidad, como he comentado antes, de tener unas autorizaciones diferentes, unas autorizaciones aceleradas. Aceleradas para aquellos medicamentos que suponen una ventaja terapéutica sobre los tratamientos existentes. Son las compañías farmacéuticas las que lo solicitan, son medicamentos considerados, si se acepta esa evaluación bajo el esquema PRIME, prioritarios por la EMA, y se benefician tanto de un asesoramiento científico como de una evaluación acelerada, que supone una autorización en lugar de en 210 días, en 150 días. Y también tenemos autorizaciones condicionales y excepcionales, que son, en el primer caso, autorizaciones que sin tener datos completos son necesarios para atender, son medicamentos necesarios para atender necesidades médicas no cubiertas. Se espera que se tendrán datos completos después de la autorización, están sometidas a reevaluación, y las excepcionales, que son un caso un poco especial porque es un tipo de autorización cuando no se pueden tener datos completos sobre la eficacia o seguridad, pero aún así se considera que el medicamento aporta una relevancia terapéutica muy significativa debido a circunstancias excepcionales y se tiene que autorizar. En este caso no es probable que vayan a tener datos completos después de la autorización, pero ambas están sometidas a un sistema de reevaluación. Cuando vamos a la parte nacional y vemos cómo es la normativa relacionada con la financiación y la fijación del precio de los medicamentos, vemos, bueno, pues un poco poniendo el contrapunto del reglamento de la directiva, aquí tenemos el Real Decreto del año 1/2015, de julio del 2015, que es la antigua Ley de Garantías. Tenemos un Real Decreto de Precio y Financiación, que es del año 1992, una instrucción que es del año 2002, que lo que te hace es relacionar la Agencia Española del Medicamento y el Ministerio, la Dirección General de Cartera, y determina por qué los procedimientos se inician de oficio. Y luego tenemos un reglamento de funcionamiento interno de la Comisión Interministerial. Claramente, ahora mismo cualquiera de nosotros podríamos ver que esta normativa es, desde todo punto de vista, bastante obsoleta y tendría que actualizarse. Y sin duda, pues es un objetivo fundamental de la Administración, actualizarla. La Comisión Interministerial de Precios
es el órgano colegiado responsable de la fijación de precios. La financiación la decide la Dirección General de Cartera Común y, como he comentado antes, mientras se decide la financiación no existe una comercialización del medicamento. No existe tampoco un procedimiento específico reglamentado, de ahí que creamos que sea necesario este procedimiento, ya que solamente se aplican los trámites de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Y por contra, la duración de este proceso desde el inicio hasta la resolución tendría que ser de 180 días y ya hemos visto que en la mayoría de los medicamentos se supera con creces este plazo. A esto le tenemos que añadir los procesos regionales que he comentado antes, que marcan y determinan que en un momento dado todavía el paciente no tenga acceso a los medicamentos. Aquí tenéis un detalle de cómo es el procedimiento administrativo común en sus etapas. No es un procedimiento específico para medicamentos, como he comentado, tiene 3 fases claras, que es la iniciación, la instrucción y la finalización. Los procedimientos de financiación se inician siempre a instancias de la Administración, no a instancias de la primera vez. La primera vez siempre es de oficio a instancia de la Administración y es un proceso que se desencadena en el momento en el que el medicamento tiene ya el Código Nacional. Estas etapas son etapas que no están regladas, por las cuales se establece un inicio de procedimiento, el laboratorio presenta un dossier de valor como respuesta a ese acuerdo de inicio, existe una evaluación terapéutica y económica, se prepara un informe para la comisión interministerial, la comisión interministerial se reúne, determinan una serie de acuerdos, favorables o desfavorables, y llevan la consecuencia de un proyecto de resolución o una resolución por parte de la Dirección General de Cartera. A la primera o a la segunda, en este caso, habría un plazo de alegaciones. ¿Qué creemos que tiene que mejorar? Bueno, pues nosotros creemos que tendríamos que apostar por una mejora en la disponibilidad de los medicamentos. Para ello creemos que es fundamental, y he destacado con 2 flechas los 2 temas principales, que serían el nuevo procedimiento de financiación y un procedimiento de acceso temprano. Otros puntos clave que también creemos que podría contribuir a mejorar el acceso de los pacientes a los medicamentos podría ser, por ejemplo, el tener una claridad en la metodología de evaluación, incorporar la innovación de manera sostenible, revisar los IPTs y adaptarlos al reglamento HTA, indicadores comunes de acceso a nivel nacional y un seguimiento de la implementación de esas resoluciones de financiación en las comunidades autónomas, incluir los clínicos y los pacientes, mejorar la coordinación entre las comunidades autónomas, etcétera. Pero bueno, como vamos a centrarnos solamente en los procesos en los procedimientos, pues si queréis empezamos con el procedimiento de financiación. Estas son las etapas que os he comentado antes, a lo largo desde el inicio del procedimiento hasta la resolución, pasando por una comisión interministerial o por 2 comisiones interministeriales. Ya os comenté que había medicamentos que incluso habían pasado por 3. Eso significa que ha finalizado un expediente la mayoría de las veces y se ha tenido que iniciar otro proceso de financiación. ¿Qué creemos que tiene, qué debilidades tiene este proceso o la ausencia de un procedimiento? Primero, que existe poca transparencia, salvo el acuerdo de inicio, no se sabe qué es lo que está pasando en medio. El laboratorio desconoce cuándo se inicia la evaluación del medicamento. Se desconoce cuánto tiempo se va a tardar en llevar una comisión interministerial. Se desconoce cuál es la propuesta que se realiza de la Dirección General a la comisión interministerial. Tampoco se informa de manera reglada de cuál es el resultado de la comisión. Tampoco se conoce cuándo la compañía farmacéutica va a recibir la propuesta de financiación o no financiación. Por supuesto, el IPT lo he dejado como un punto porque bueno, el IPT hoy por hoy no está vinculado con el proceso de financiación, pero si es un informe necesario, también tendría que estar dentro de un procedimiento. Y todo esto es lo mismo con la etapa de las alegaciones, con lo cual creemos que un procedimiento específico podría ayudar por lo menos a tener un escenario predecible donde compañía y administración supieran en cada momento qué cronograma tienen que seguir y cuáles son los hitos que tienen que cumplir ambas partes. Un procedimiento siempre va a mejorar la eficiencia del proceso y, por supuesto, mejorar la transparencia.
¿Cuáles serían las propuestas de este procedimiento? Pues es importante que la plataforma informática sirva para poder realizar un seguimiento y para poder realizar un seguimiento del control de los plazos, controlar los plazos para ambas partes. Y no solamente para la compañía y el ministerio, sino incluso también para los miembros de la comisión interministerial. Mejorar el conocimiento del estado de la tramitación, tener acceso a los informes. Es cierto que hay una posibilidad que es la petición de vista de expediente, pero si tú tienes un procedimiento específico donde hay unos momentos en los que sí o sí se tiene que compartir esa información, no existe la necesidad de tener que pedirla, de tener que concederla, de tener que dar vista. El IPT siempre entendemos que debería ayudar a resolver en plazo el expediente. En ningún caso debe ser un retraso ni un motivo para que se paralice el proceso. Establecer un cronograma de las diferentes etapas y una serie de calendarios. Hemos visto cómo muchos medicamentos que se han financiado el año pasado, además de la decisión de financiación y la fijación de un precio, llevan consigo una serie de acuerdos adicionales. Sería muy útil que en ese procedimiento específico estuvieran perfectamente calendarizadas esas posibles reuniones para llegar lo antes posible a un acuerdo adicional. Limitar el número de propuestas. Hoy por hoy nuestra ley de procedimiento administrativo común no limita el número de propuestas. Si existe un procedimiento específico, se puede limitar el número de propuestas. Establecer, en el ámbito de evaluación, establecer una fecha para finalizar la evaluación, algo que creemos que es muy adecuado que ocurre en el procedimiento centralizado, clasificar las objeciones en mayores y menores, establecer un plazo para que exista esa subsanación de objeciones y en ese caso, por ejemplo, limitarlo a la segunda y última propuesta, incorporar en esa evaluación a los profesionales sanitarios y pacientes. En la propuesta de la comisión, compartir el informe técnico que se va a presentar en la comisión interministerial junto con la propuesta de la dirección. También, si existe posibilidad de que la propia compañía presente un pequeño dossier ejecutivo a la dirección general, todo esto para mejorar el conocimiento que se pueda tener del medicamento o de la nueva indicación. También tenemos en la comisión interministerial después cuánto tiempo se tarda en recibir un proyecto de resolución, acotar ese tiempo. Que el laboratorio cumpla que tiene 10 días para presentar alegaciones. Como veis, esta propuesta de procedimiento tiene que ser siempre posibilista. Es bueno para las compañías y es bueno para la administración. Y lo mismo para las alegaciones. Ahí en las alegaciones, presentar alegaciones, poder presentar la tercera propuesta y además, entendiendo que la alegación ya sería la segunda comisión interministerial y no debería todos los medicamentos pasar obligatoriamente por 2 comisiones interministeriales, que la compañía pudiera pedir a la Dirección General una audiencia y alegaciones orales ante la comisión interministerial. Todo esto con el objetivo de cumplir la resolución en 180 días, que sería el plazo establecido por la directiva. Este sería el resumen de esta propuesta de procedimiento que, como veis, lo único que tiene es cronogramas, calendarios, intercambios reglados entre la administración y la compañía, que tiene que cumplir la administración y que tiene que cumplir también las compañías farmacéuticas, limitar el número de propuestas, romper el círculo de obligatoriamente tener que pasar cada medicamento por 2 comisiones interministeriales. Un procedimiento aclararía todo esto y permitiría, por supuesto, tener una gestión más eficiente del tiempo. ¿Y qué hacemos con los medicamentos y que además se necesitan sí o sí y no pueden esperar? Bueno, pues durante todo este tiempo que se está realizando la decisión de financiación, tenemos un Real Decreto que también estaba en consulta pública, que es el Real Decreto 1015 de 2009, donde te dice qué puede ocurrir con los medicamentos antes de la decisión de financiación. El primer punto sería el uso compasivo, que está en el ámbito de antes de la autorización. Tendríamos el segundo tipo de medicamentos, que son los que se utilizan en condiciones diferentes a las autorizadas, y
el tercer grupo de medicamentos, que sería el que nos afectaría, bueno, nos afectaría de una manera un poco de perfil, porque se refiere a la utilización de medicamentos que están autorizados en otros países, entendiendo como no autorizados en España porque no se ha finalizado el trámite de financiación y que no cumplan, lógicamente, la definición de uso compasivo de medicamentos en investigación. Eso, hoy por hoy, ese es el marco que permite la solicitud de medicamentos en situaciones especiales entre el momento de la autorización por parte de la agencia y la decisión de financiación. Claro, esta normativa no está pensada para ser utilizada durante 600 y pico días. Esta normativa está pensada para casos individuales, para situaciones excepcionales. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues la percepción que se tiene es que cuando se están demorando tanto las decisiones de financiación, la consecuencia es que algunos pacientes tienen acceso a esos medicamentos y otros pacientes no. Incluso se comenta que puede haber diferencias no solamente intercomunidad autónoma, sino también dentro de la propia comunidad autónoma. Con lo cual, bueno, creemos que exista un procedimiento que permita la disponibilidad de estos medicamentos en un plazo de tiempo más corto, evitaría tener esta percepción de inequidad que en la actualidad, bueno, pues se tiene. Y por todo ello, desde Farmaindustria, con las compañías asociadas, hemos elaborado una propuesta que sea compartida por parte de la Administración para mejorar el acceso a los medicamentos, fundamentalmente a los medicamentos que no pueden esperar. Hoy por hoy, ya os he comentado que hace 4 años, se publicó una consulta pública para modificar el Real Decreto de Medicamentos en Situaciones Especiales, pero hoy por hoy no tenemos ninguna modificación, con lo cual cualquier propuesta que nosotros pudiéramos realizar siempre tiene que ser teniendo en cuenta la legislación actual, y tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy no hay ningún cambio normativo, con lo cual, bueno, pues tiene que ser una propuesta que te permita mejorar la disponibilidad de estos medicamentos sin cambiar ninguna norma. El quid fundamental está en el artículo 19 de este Real Decreto, donde te habla de un procedimiento para el acceso a medicamentos no autorizados en España a través de un protocolo de utilización. Hoy por hoy, el Real Decreto de Medicamentos en Situaciones Especiales se aplica exclusivamente para decisiones o peticiones individuales, pero es que este Real Decreto tiene en este artículo la posibilidad de establecer un protocolo de utilización, y es ahí donde nosotros encajamos nuestra propuesta de procedimiento. ¿Quién seleccionaría los medicamentos? Evidentemente, los medicamentos tienen que ser seleccionados por la Administración. Tiene que ser seleccionada por la Agencia Española del Medicamento, que hoy por hoy es la que tiene la competencia en esa situación antes de la financiación, pero es cierto que debería existir una codecisión por parte también de la Dirección General de Cartera Común, para poder trabajar en la fase previa y en la fase post. ¿Cuándo se selecciona? Después de la opinión positiva del CHMP. Después de la opinión positiva del CHMP sería el momento adecuado para poder ganar esos 67 días que os he comentado al principio, que tenemos adicionales entre la opinión positiva del CHMP y la decisión de la Comisión Europea. ¿Para qué medicamentos? Lógicamente, para los que decidiera la Administración. Nuestra sugerencia, evidentemente, que no es en ningún caso, debería ser lógicamente la que decidiera la Administración, podría ser para el tratamiento de una enfermedad rara, grave o incapacitante, cuando no existiera un tratamiento autorizado disponible o que el medicamento aporte una mejora relevante en eficacia o en seguridad frente a una alternativa financiada. Pero bueno, debería ser la Administración la que estableciera un criterio, eso sí, un criterio que fuera público, para que en todo momento hubiera transparencia de por qué se seleccionan unos medicamentos y otros no para ir por este proceso de financiación acelerada. El procedimiento tendría 2 etapas.
una etapa de acceso antes de la decisión de financiación. La idea es que esta etapa sea lo más breve posible, que es algo que hoy por hoy no ocurre. La etapa de antes de la decisión de financiación dura demasiado, dura más de 600 días, como hemos comentado. Si esa etapa es corta, no existe casi posibilidad de que ningún paciente vaya a solicitar el medicamento. Esa sería la primera etapa antes de la decisión de financiación, y la siguiente etapa sería un procedimiento de financiación acelerado y resuelto en un plazo de tiempo más corto, en vez de en 180 días, en 90 días. Como veis en el gráfico, hasta la decisión de financiación lo que impera es lo que ocurre en la actualidad, sería el medicamento en situaciones especiales. Pero habría algunos matices. Como he comentado, la etapa tiene que ser lo más corta posible, tiene que existir un acuerdo de seleccionar el medicamento, informar al laboratorio, y las compañías con medicamentos seleccionados tendrían que comprometerse a presentar un código nacional como máximo en 15 días desde la Comisión Europea. Teniendo en cuenta que la variabilidad de los medicamentos puede ser muy elevada, podemos estar hablando de medicamentos de terapia génica o un medicamento de síntesis química convencional, y la variabilidad de las compañías, en esta etapa, que lo ideal es que sea lo más corta posible, es que el precio esté determinado por la compañía y sea comunicado a la Dirección General de Cartera, y que luego exista una compensación. Pero repito, si esta etapa es corta y es breve, no va a existir apenas necesidad de compensar. Es fundamental también que en esta etapa se establezca un cronograma de reuniones. Esta propuesta de procedimiento se basa fundamentalmente en la necesidad de un diálogo temprano donde pueda existir un compromiso entre la Administración y la compañía farmacéutica para avanzar y que verdaderamente el procedimiento se resuelva lo antes posible. La etapa de financiación es un procedimiento de financiación, como os he comentado ahora, con una evaluación como la que exige la normativa actual, la ley, y eso sí, tiene que existir el compromiso de una financiación en un tiempo acelerado, porque lo ideal es que el medicamento esté disponible para todos los pacientes, que el medicamento pueda estar comercializado, porque es como se garantiza la equidad en todo el Sistema Nacional de Salud, en un tiempo máximo de 90 días. De manera que el resultado sea una resolución como las resoluciones convencionales, que pueda existir una regularización en función del precio fijado por esa comisión interministerial con respecto a los posibles envases que se hubieran podido utilizar antes de la decisión de financiación. Pero lo que he dicho, si la etapa de decisión de financiación es muy corta y la etapa en situaciones especiales es muy corta, la regularización también es pequeña. O bien puede ocurrir que sea un medicamento percibido como con incertidumbre terapéutica o económica por parte de la Administración, como ocurre, y se pueda determinar que esa financiación sea condicional y revisable, y se tenga que establecer criterios que definan esa incertidumbre, que justifique que los medicamentos van a necesitar algún tipo de acuerdo, y que adicionalmente al precio se tengan que llegar a un pago por resultados, se tenga que llegar a un tipo de techo máximo de gasto, etc. Y se permita luego resolver la incertidumbre posteriormente, fijando evidentemente un punto final a esta situación. ¿Qué ocurre si la financiación se considera condicional? Lo que he comentado. Aparecerá un precio, aparecerán los acuerdos adicionales, como los demás medicamentos, y los requisitos a satisfacer por parte de la compañía en una segunda resolución. La segunda resolución puede establecer otras condiciones que, incluyendo el precio, sean diferentes a la primera resolución de financiación. ¿Qué ocurre si el medicamento, después de todo este esfuerzo, después del compromiso, del diálogo temprano, de todas las reuniones, no se financia? Es muy importante, antes incluso de comenzarlo, que se acuerde entre la compañía y la Administración qué va a ocurrir con estos pacientes que se han tratado en situaciones especiales durante la primera etapa. Eso es fundamental para evitar que existan problemas, sobre todo que no haya discontinuaciones, porque no debe haber discontinuaciones de tratamiento en pacientes que hubieran podido empezar de tratamiento en esa etapa previa.
Aquí podéis ver cómo es el proceso, como ya lo he contado, bueno, todas las diferentes etapas, la propuesta de acceso temprano. Y ya luego llegaríamos a la conclusión, y es que creemos que la existencia de unos procedimientos específicos permite que los procesos sean más transparentes, equitativos, comprometidos por ambas partes y eficientes para llegar al éxito. Y el éxito es mejorar la disponibilidad de los medicamentos. Y yo creo que ya me he pasado, con lo cual me callo y me someto a cualquier pregunta que tengáis, encantada. Dejo de compartir. Muchas gracias, Isabel, por tu exposición. Nada, solo te has pasado un poquito. Pero bueno, te voy diciendo las preguntas que han puesto por el chat y Sí. vas respondiendo como tú consideres, ¿vale? Te lanzo la primera. ¿En qué sentido la nueva guía de evaluación económica de medicamentos elaborada por el Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud afectará a la práctica clínica y decisiones? Bueno, el Comité Asesor de la Prestación es un comité que precisamente lo que hace es asesorar a la Comisión Interministerial de Precios. Hoy por hoy no tiene ninguna competencia ejecutiva al exterior. Es un comité que asesora a la Comisión Interministerial de Precios. Por lo tanto, no existe ninguna obligación de los documentos que elabora, porque asesoran a otro organismo, a un órgano colegiado. En el momento en el que la Dirección General de Cartera establezca su propio documento, será el momento en el que podremos ver cómo afecta o no afecta. Pero hoy por hoy el comité asesor es eso, comité asesor de la Dirección General de Cartera y de la Comisión de Precios. Vale, perfecto. Te lanzo la siguiente. Se está hablando de disponibilidad cuando el fármaco esté en el nomenclator, pero se puede solicitar tratamientos individualizados en condiciones especiales, teniendo los pacientes antes acceso. Por lo explicado, he visto que eso no se ha tenido en cuenta en el análisis. Quizás sea complicado, pero eso cambiaría los resultados en el acceso especial. Bueno, es que lo que he comentado antes, un acceso individualizado no es un medicamento disponible. Es un medicamento disponible para un paciente que lo puede tener en una comunidad y en otra no, lo que he comentado. Nosotros no tenemos una TU. Precisamente lo que nosotros queremos con nuestra propuesta de acceso temprano es hacer un uso colectivo de estas situaciones especiales y no someterlo a decisiones individualizadas. Entonces sí que podemos hablar a lo mejor de una disponibilidad más global. Las decisiones en situaciones especiales hoy por hoy individualizadas no es disponibilidad del medicamento. Vale, y a raíz de ese también... Porque también otra cosa, no existe una publicación de cuáles son esas decisiones individualizadas. No se conocen. Vale, te digo, a continuación de ese también ponía, en los casos de acceso rápido a los medicamentos, no se debería contar con un análisis donde se valore la aportación de valor de los medicamentos con aspectos como la calidad de vida. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, los criterios de la Ley de Garantías no solamente te hablan desde una perspectiva del financiador, sino te hablan desde una perspectiva social. Y esa es otra de las propuestas. Otra de las propuestas es tener en cuenta a la hora de hacer la evaluación, primero, que la evaluación económica es un criterio más dentro de la Ley de Garantías, que hay otros criterios como la gravedad de la enfermedad o el valor social del medicamento que también se tienen que tener en cuenta y que evidentemente cuanta mayor metodología y más públicos sean los criterios, más fácil es poder tener en cuenta, por supuesto, la calidad de vida. Vale, pues por el momento no hay ninguna pregunta más. Ah, sí, mira. Tenemos una. ¿Cuál es tu visión sobre la evolución de la evaluación económica de medicamentos y tecnología sanitaria? La evaluación bueno, a ver, ahora mismo se ha lanzado la consulta pública del Real Decreto de Evaluación de Tecnologías. No conocemos el texto, lo único que se ha realizado son aportaciones. Nosotros desde Forma Industria creemos que tiene que existir por lo menos dos principios básicos: que la evaluación esté separada de la decisión, que la evaluación terapéutica tiene que estar separada de la evaluación económica
para que sea absolutamente objetiva y que tiene que existir una evaluación de tecnologías siempre en el contexto del proceso de financiación. Quedarnos solamente con la visión de cómo tiene que ser la evaluación es quedarte con una visión muy pequeñita. Cuando lo que le interesa al paciente, interesa a todos los stakeholders, es cómo se va a incorporar esa evaluación dentro de un proceso que te va a permitir tomar la mejor decisión para financiar los medicamentos. No es la evaluación por la evaluación. Y relacionada con ella también te comentaban que si está en el camino correcto. Bueno, tenemos que ver el texto. La verdad es que cuando vemos la normativa, que es tan antigua, el año 92, y la ley de garantías, que tiene su último parchecito, que la realidad es que, la ley de garantías ha tenido muchísimos parches, pero llega un momento en el que coses por un sitio y haces un agujero en otro. Hace falta cambiar las normas, hace falta cambiar la ley de garantías y hace falta los reales decretos. El procedimiento de financiación es un aspecto fundamental. Algo tan sencillo como conocer qué le está pasando al medicamento a lo largo de la vida hasta la decisión de financiación es algo básico y fundamental. Porque nunca podrás saber si es que no tienes recursos suficientes por parte de la administración para hacerlo a tiempo, si es que hay un problema por las compañías, si es que si no hay un procedimiento, no hay un objetivo a cumplir, no hay unos hitos a cumplir. Entonces, si tú tienes un procedimiento, al menos te exiges tener que cumplirlo. Y ese te exiges es para todos. Vale, tenemos otra. ¿Cómo crees que afectará esta nueva evolución a los IPTS actuales? ¿Cómo se integrará todo? Bueno, ahora mismo los IPTs efectivamente no están vinculados con el procedimiento de financiación. Tenemos el reglamento HTA europeo que empieza en enero del 25, empieza con los medicamentos oncológicos y las terapias avanzadas, y aunque sea una evaluación europea, tiene que existir una fase nacional que se tiene que escribir en alguna norma. Y a su vez, luego se tiene que integrar dentro de un proceso de financiación, porque no vas a evaluar 3 o 4 veces. Para que esto tenga éxito, yo creo que hay un principio fundamental y es reconocer que el que está haciendo la evaluación lo está haciendo muy bien y no pensar que como tú no la haces, no es buena. O sea, que si se hace una evaluación en Europa, que se dé por buena y simplemente se complemente con lo que se tenga que complementar a nivel nacional, pero que no se tenga que repetir otra vez. Si esto se asume y se asume que el que lo hace lo está haciendo muy bien y evitas reevaluaciones, también estás acortando esos tiempos. Vale, pues ahora sí que yo creo que sí, Isabel, eso era todo. Muchas gracias por tu intervención, por las respuestas a las preguntas que han puesto por el chat los asistentes. Y damos, si te parece, Mira, mira, hay una pregunta, a ver. se animan. ¿Crees que las comunidades autónomas aceptarán el nuevo IPT o evaluación nacional sin tener que volver a hacer nuevas evaluaciones? Yo es que creo que aquí la pieza clave es cómo se va a hacer la evaluación de las tecnologías. ¿Qué perspectiva se va a utilizar para hacer la evaluación de las tecnologías? Si tú tienes una evaluación terapéutica que está bien hecha porque está incluyendo todas la metodología que tú reconoces, no necesitas hacerla otra vez, pero ni aquí ni en ninguna comunidad autónoma. ¿Qué puedes necesitar? Hacer evaluaciones económicas para ajustarlas a tu situación regional con las alternativas que tú tienes. Pero en principio, una evaluación bien hecha no necesita tener reevaluaciones porque tiene que imperar la confianza, el sentirte integrado y saber que estás en una cadena en la que a ti te ha tocado hacer esto. Entonces, reconocer que el que lo ha hecho antes ha hecho lo que tenía que hacer y lo ha hecho bien. No tienen por qué estar en disconformes. Aparte que ahora tienen un papel, veremos en el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías. Vale,
¿Y esa evaluación terapéutica nacional dispondrá de un posicionamiento por parte de la AIMS? Hoy por hoy la agencia es la que tiene la competencia en los informes de posicionamiento terapéutico. Si cambia la ley, tendrá que cambiar, si consideran hacer cambios, sí que cambie esa competencia, pero hoy por hoy la competencia en el IPT la tiene la agencia, igual que la competencia en la decisión de financiación la tiene el Ministerio. Y aplicar los criterios de la Ley de Garantías, el Ministerio. Voy a dejar ahora nada, por si acaso. Vale, yo creo que ahora ya sí. Pues nada, como os decía antes, muchas gracias Isabel. Damos por finalizado el Monday Health Economics Seminar. Tener en cuenta que el Monday ha sido grabado, por lo tanto, si lo queréis volver a ver o cualquier cuestión, pues será colgado en el canal de YouTube del Grupo de Economía de la Salud. Y nada más, que el próximo seminario tendrá lugar el próximo 29 de abril a esta misma hora, a las 4. Y eso es todo. Muchas gracias a ti, Isabel, y a todos los asistentes. Pues gracias a todos. Adiós, buenas tardes. Gracias, Isabel. Adiós. Adiós.